A medida que el día llega a su fin y apoyas tu cabeza en la almohada, hay algo poderoso en hablar con el Espíritu Santo antes de dormir. La Biblia nos dice que Él es nuestro consolador, nuestro guía y nuestra fortaleza. Y cuando lo invitamos a nuestra noche, despertamos con un espíritu renovado, listos para caminar en la voluntad de Dios. Así que antes de cerrar los ojos esta noche, dile estas 4 cosas al Espíritu Santo. Cosa número 1. Acción de gracias por el día. Cuando el sol se pone y el mundo a nuestro alrededor se aquieta, hay algo profundamente poderoso en tomarnos un momento para reflexionar sobre el día que ha pasado. La Biblia nos dice que demos gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Con demasiada frecuencia pasamos los días atrapados en las exigencias de la vida, sin apenas detenernos a reconocer las bendiciones que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero cuando hacemos una pausa para dar gracias, cuando reconocemos la mano de Dios en nuestra vida diaria, algo cambia dentro de nosotros. Nuestra perspectiva se transforma, nuestro corazón se aligera y nuestra fe se fortalece. Dar gracias no es solo un acto de cortesía, es un acto de adoración. Cuando agradecemos a Dios por el día, estamos reconociendo que cada respiración que tomamos, cada paso que dimos y cada momento que vivimos fue un regalo suyo. Algunos días es más fácil agradecer que otros. Hay días llenos de alegría, en los que todo parece salir bien. Las oraciones que hicimos fueron respondidas, las puertas en las que tocamos se abrieron, y las cargas que llevábamos parecían más ligeras. En días así, la gratitud fluye con facilidad. Elevamos nuestro corazón y decimos, gracias, Señor, por tu bondad. Le damos gracias por las oportunidades, los éxitos, los momentos de risa, las amistades y el amor que experimentamos. Reconocemos que toda cosa buena viene de lo alto y descansamos en el conocimiento de que nuestra vida está segura en sus manos. Pero, ¿qué pasa con los días difíciles? ¿Qué pasa cuando nada parece salir bien? Cuando enfrentamos decepciones, pérdidas y luchas. ¿Qué pasa cuando las oraciones parecen no tener respuesta y las puertas en las que tocamos permanecen cerradas? Es en esos momentos cuando la gratitud se convierte en un acto de fe. La Biblia no nos dice que demos gracias solo cuando la vida es fácil, sino que demos gracias en todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque incluso en los días más difíciles, Dios sigue obrando. Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, Él está moviéndose de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Agradecemos a Dios no solo por lo que podemos ver, sino también por lo que Él está haciendo detrás de escena. Le damos gracias porque sabemos que está usando cada situación, cada prueba y cada momento de dolor, para moldearnos en las personas que Él nos ha llamado a ser. Las dificultades de hoy pueden ser la base para las bendiciones de mañana. Puede que ahora no lo entendamos, pero un día miraremos atrás y veremos cómo Dios estuvo entretejiendo todas las cosas para nuestro bien. Al acostarnos por la noche, damos gracias a Dios por la fuerza que nos permitió llegar hasta el final del día. Tal vez el día fue abrumador, lleno de momentos de debilidad y duda, pero aún estamos aquí. Seguimos respirando. Solo eso es motivo suficiente para estar agradecidos. Cada día que despertamos es un testimonio del poder sustentador de Dios, de su misericordia y su gracia. ¿Cuántas veces Dios nos ha protegido de peligros que ni siquiera vimos? ¿Cuántas veces nos ha provisto sin que lo reconociéramos? ¿Cuántas veces nos ha puesto en el camino correcto? ¿Nos ha dado las palabras adecuadas en el momento justo? ¿O nos ha dado paz cuando más la necesitábamos? La gratitud cambia la postura de nuestro corazón. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso que damos. Cuando lo agradecemos, cambiamos nuestro enfoque de los problemas a su presencia. Dejamos de preocuparnos por lo que salió mal y comenzamos a enfocarnos en lo que salió bien. Incluso si lo único bueno de hoy fue que logramos superarlo, eso es suficiente para decir, gracias, Señor. Agradecemos a Dios por las cosas simples, la comida en nuestra mesa, el techo sobre nuestra cabeza,
la capacidad de caminar, ver y oír. ¿Cuántas veces damos estas cosas por sentadas? Y sin embargo, hay muchos que darían cualquier cosa por lo que nosotros pasamos por alto. Las cosas que consideramos ordinarias son, en realidad, extraordinarias bendiciones de un Dios que nos ama sin medida. Le damos gracias por las personas en nuestra vida, la familia y los amigos que nos animan, los desconocidos que nos muestran amabilidad, los mentores que nos guían e incluso aquellos que nos desafían. Cada persona que encontramos tiene un propósito en el plan de Dios. Algunos están ahí para levantarnos, mientras que otros están ahí para enseñarnos paciencia, humildad y gracia. Incluso aquellos que nos lastiman pueden ser instrumentos en el proceso de refinamiento de Dios, ayudándonos a confiar más profundamente en Él. Agradecemos las lecciones del día. Tal vez hoy fue un día de aprendizaje. Tal vez cometimos errores, pero en esos errores encontramos sabiduría. Tal vez enfrentamos obstáculos, pero en ellos descubrimos fortaleza. Cada día Dios nos moldea, nos enseña y nos acerca más a Él. Incluso en nuestros fracasos, hay algo por lo que estar agradecidos, porque cuando caemos, Dios está ahí para levantarnos. Cuando tropezamos, Él endereza nuestro camino. Cuando somos débiles, Él es fuerte. Le damos gracias por su misericordia. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos hemos fallado, pero el amor de Dios permanece inmutable. Su gracia es nueva cada mañana y su misericordia dura para siempre. No importa lo que haya pasado hoy, no importa cuán lejos sintamos que hemos estado de Él, Dios sigue ahí, con los brazos abiertos, listo para recibirnos. ¡Qué gran razón para dar gracias! Le agradecemos por su presencia. Aunque nos sintamos solos, nunca estamos realmente solos. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, consolándonos y fortaleciéndonos. En la quietud de la noche, cuando el mundo duerme y nuestros pensamientos corren, podemos descansar con la certeza de que Dios está cerca. Él escucha cada oración, ve cada lágrima y conoce cada carga que llevamos. La gratitud no cambia nuestras circunstancias, pero sí nos cambia a nosotros. Llena nuestro corazón de paz, nos recuerda quién es Dios y lo que ha hecho. Fortalece nuestra fe para los días que vendrán. Así que, al terminar este día, elevamos nuestro corazón en acción de gracias, no porque todo sea perfecto, sino porque servimos a un Dios perfecto, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque confiamos en aquel que sí las tiene. Y en esa confianza encontramos descanso. Cosa número 2. Confesión y entrega. A medida que la noche se asienta y el mundo se aquieta, hay un momento de profunda reflexión que cada uno de nosotros debe enfrentar. Un momento en el que nos presentamos ante Dios, no con pretensiones, no con orgullo, sino con humildad, reconociendo quiénes somos y quién es Él. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y hemos caído lejos de la gloria de Dios. No hay ni uno solo entre nosotros que sea perfecto. Todos hemos cometido errores. Todos hemos dicho palabras que no debimos decir. Hemos pensado cosas que no debimos pensar. Y hemos hecho cosas que desearíamos poder deshacer. Pero la belleza del amor de Dios es que Él no espera que llevemos solos el peso de nuestros pecados. Nos llama a la confesión, nos llama a la entrega. Confesar no se trata de vergüenza ni de condenación, sino de venir ante un Padre amoroso con un corazón sincero, dejando nuestras cargas y permitiendo que su gracia nos limpie. Hay un poder purificador en la confesión. Cuando intentamos esconder nuestros pecados, cuando los enterramos en lo profundo de nuestro ser, no desaparecen, permanecen, crecen, nos pesan en el alma como cadenas pesadas. Pero cuando los llevamos ante Dios, cuando decimos, Señor, he fallado, he caído, he pecado contra ti, algo milagroso sucede. El peso comienza a desaparecer. Las cadenas comienzan a romperse. La misericordia de Dios fluye, no con juicio, sino con amor. El mundo nos enseña a ocultar nuestros fracasos, a fingir que lo tenemos todo bajo control.
a proyectar una imagen de fuerza y perfección. Pero Dios no quiere una imagen, quiere la verdad, quiere honestidad, quiere un corazón que sea capaz de decir: Señor, te necesito. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa de Dios. No hay pecado demasiado grande, no hay error demasiado profundo. Su misericordia es más grande que nuestros fracasos. Su gracia es más grande que nuestras debilidades. La entrega es el siguiente paso. Una cosa es confesar nuestros pecados. Otra muy distinta es dejarlos atrás y no volver a ellos. ¿Cuántas veces llevamos nuestras cargas ante Dios solo para volver a tomarlas? Decimos: Señor, te entrego esto. Pero en el fondo de nuestra mente seguimos aferrándonos a la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento. La verdadera entrega significa soltar. Significa poner todo, nuestros fracasos, nuestros miedos, nuestras ansiedades, en las manos de Dios y confiar en Él con el resultado. La entrega no es solo acerca del pecado, también es acerca del control. Nos gusta tener el control, nos gusta hacer planes, saber qué viene después, manejar nuestra propia vida. Pero llega un punto en el que debemos reconocer que nuestro control es solo una ilusión. No estamos al mando, no podemos predecir el mañana, no sostenemos el futuro en nuestras manos. Dios sí, y nos está llamando a soltar y confiar en Él. Algunos estamos cargando pesos que nunca debimos llevar. Preocupaciones por el futuro, arrepentimientos del pasado, miedos que nos atormentan en la quietud de la noche. Nos aferramos a ellos, tratando de arreglarlo todo por nuestra cuenta, buscando soluciones en nuestra propia fuerza. Pero Dios nos dice: entrégamelos. La Biblia nos dice que lancemos sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él cuida de nosotros. No algunas de nuestras ansiedades, no solo las que creemos que Él puede manejar, todas. Eso incluye las pequeñas preocupaciones, los grandes temores, las cosas que creemos que nadie más entendería. Dios las entiende y está esperando que se las entreguemos. Cuando confesamos, estamos entregando nuestros pecados a Dios. Cuando nos rendimos, estamos entregando nuestra voluntad a Él. Eso es lo que significa la verdadera paz, una vida completamente entregada a Dios, sin luchas, sin cargas, descansando en su gracia. En la Biblia hay una historia sobre un hombre que estaba cansado, que llevaba cargas demasiado pesadas para soportar. Él vino a Jesús, y Jesús le dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Esa invitación sigue abierta hoy. Jesús sigue llamando a los cansados, a los quebrantados, a los que sienten que ya no tienen nada más que dar. Él dice: «Ven, deja tu carga aquí. Déjame llevarla por ti». La entrega no es debilidad. Se necesita gran fuerza para decir: «Dios, te entrego esto». El mundo nos dice que luchemos más, que lo intentemos con más fuerza, que sigamos adelante con nuestras propias fuerzas. Pero Dios nos dice que soltemos, que confiemos en Él, que creamos que Él sabe qué es lo mejor. Tal vez hoy fue un día de fracaso. Tal vez dijiste algo que desearías no haber dicho. Tal vez lastimaste a alguien. Tal vez cometiste un error que no puedes deshacer. Dios no te está pidiendo que lo arregles por tu cuenta. Te está pidiendo que vengas a Él, que confieses, que te entregues y que recibas su gracia. Tal vez hoy fue un día de ansiedad. Tal vez pasaste horas preocupándote por algo que está fuera de tu control. Tal vez repetiste en tu mente una y otra vez 1000 maneras de manejar una situación sin respuesta fácil. Dios no te está pidiendo que encuentres la solución. Te está pidiendo que confíes en Él, que entregues lo desconocido y descanses en su plan. Tal vez hoy fue un día de lucha. Trabajaste duro, seguiste adelante, pero aún así te sientes vacío. Sientes que no es suficiente. La verdad es que nunca fuiste creado para hacerlo solo. Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo entrega. Hay paz en la confesión, hay libertad en la entrega. Cuando nos aferramos a nuestros pecados, ellos nos controlan.
Cuando nos aferramos a nuestras preocupaciones, ellas nos consumen. Pero cuando las dejamos a los pies de Jesús, encontramos descanso. Dios ya lo sabe todo sobre nosotros. Conoce nuestros pensamientos antes de que los expresemos. Conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. No se sorprende por nuestras fallas. No se decepciona de nuestras debilidades. Solo está esperando que vayamos a Él, que abramos nuestro corazón, que confesemos y nos entreguemos. No hay pecado demasiado grande para su misericordia. No hay carga demasiado pesada para su gracia. No hay miedo demasiado grande para su amor. Cuando confesamos y nos rendimos, no solo dejamos atrás el pasado, estamos entrando en el futuro que Dios ha preparado para nosotros. Y ese futuro es de paz, es de gozo, es de confianza plena en aquel que sostiene todas las cosas. Cuando el día llega a su fin y el mundo comienza a descansar, hay un momento en el que debemos volver nuestro corazón a Dios y buscar la renovación que solo Él puede dar. La vida nos agota, física, emocional y espiritualmente. Cada día trae sus propias batallas, sus propias cargas, sus propios momentos de agotamiento. Hay días en los que sentimos que hemos dado todo, que hemos derramado hasta la última gota de nuestra fuerza, solo para darnos cuenta de que la vida sigue demandando más. Es en esos momentos, cuando nos sentimos vacíos y débiles, que debemos venir ante el Señor y pedir su renovación y su fortaleza. La Biblia nos recuerda que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se elevarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Esto no es solo una promesa poética, es una realidad espiritual. Nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, no viene de nuestra propia voluntad o determinación. Proviene únicamente de Dios. Cuando confiamos en nuestras propias habilidades, llegamos a un punto de quiebre. Pero cuando nos rendimos y buscamos renovación en Él, encontramos una fuente de fuerza que nunca se agota. La renovación comienza con el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. El mundo nos dice que sigamos adelante, que sigamos empujando incluso cuando estamos agotados. La sociedad glorifica el estar ocupado, el agotamiento y la autosuficiencia. Pero Dios nos llama a algo diferente. Nos llama a venir a Él, a dejar nuestras cargas, a descansar en su presencia. La renovación no se trata de esforzarnos más, sino de rendirnos más profundamente. Se trata de reconocer que no podemos hacerlo solos, que nunca fuimos creados para hacerlo solos, y que Dios está más que dispuesto a sostenernos cuando ya no podemos sostenernos por nosotros mismos. Cuando buscamos renovación, estamos pidiendo a Dios que refresque nuestra mente, que limpie nuestro corazón y que restaure nuestro espíritu. Las cargas del día pueden pesar mucho sobre nosotros, las decepciones, las luchas, las presiones. Todo se acumula, dejándonos cansados y desanimados. Pero la presencia de Dios es un lugar de restauración. Es donde nuestro cansancio se encuentra con su fuerza, donde nuestra quebradura es sanada por su amor, donde nuestro vacío es llenado por su espíritu. La fortaleza no se trata solo de resistencia física, sino de la capacidad de permanecer firmes en la fe, cuando todo a nuestro alrededor es incierto. Se trata de confiar en Dios en medio de las pruebas, de aferrarnos a sus promesas incluso cuando no podemos ver el camino adelante. Hay momentos en los que sentimos que nuestra fuerza se ha agotado, cuando el peso de la vida parece demasiado difícil de soportar. Pero Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, un auxilio siempre presente en tiempos de angustia. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Él no nos pide que seamos fuertes por nuestra cuenta. Nos invita a extraer nuestra fuerza de Él. Cuando nos acostamos por la noche, debemos pedirle a Dios que renueve nuestro espíritu, para no llevar el peso del día de hoy al día de mañana. Muchas veces nos vamos a dormir aún aferrándonos a las frustraciones, decepciones y fracasos del día. Reproducimos conversaciones en nuestra mente, nos afligimos por cosas que no podemos cambiar y dejamos que la preocupación eche raíces en nuestro corazón.
pero Dios nos llama a echar nuestras cargas sobre Él, porque Él cuida de nosotros. La renovación sucede cuando soltamos lo que no podemos controlar y confiamos en que Dios manejará lo que no podemos arreglar. Hay fortaleza en la quietud. El mundo nos dice que la fuerza se encuentra en la acción, en el movimiento, en seguir avanzando. Pero la Escritura nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la quietud encontramos renovación. En la quietud escuchamos su voz. En la quietud recibimos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. El Espíritu Santo obra en nosotros cuando aquietamos nuestro corazón ante Él, cuando apagamos el ruido del mundo y permitimos que su presencia nos llene de nuevo. A veces necesitamos renovación porque hemos estado luchando batallas que nos han dejado heridos. La vida nos pone pruebas que desafían nuestra fe. Hay momentos en los que el desánimo se cuela, cuando comenzamos a dudar, cuando sentimos ganas de rendirnos. Pero Dios es nuestro sanador. Él es quien venda a los quebrantados de corazón, quien restaura nuestro gozo, quien nos da belleza en lugar de cenizas. Su renovación no es temporal, es completa. No nos da solo la fuerza suficiente para sobrevivir otro día, nos llena con el poder para caminar en victoria. La renovación también viene a través de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historia, es una fuente de vida. Es el pan que nos sustenta, la luz que nos guía, la verdad que nos ancla. Cuando estamos cansados, debemos acudir a su palabra y permitir que nos lave, que renueve nuestra mente, que nos recuerde sus promesas. Su palabra nos dice que nunca nos dejará ni nos abandonará. Nos recuerda que somos más que vencedores en Cristo. Nos declara que su gracia es suficiente para nosotros. Hay fortaleza en la oración. Cuando venimos ante Dios en oración, no estamos solo lanzando palabras al aire. Estamos en comunión con el Creador del universo. Estamos alineando nuestro corazón con el suyo, recibiendo su paz, extrayendo de su poder. La oración no es el último recurso, es nuestra línea de vida. Es el lugar donde intercambiamos nuestra debilidad por su fortaleza, nuestra confusión por su sabiduría, nuestra tristeza por su gozo. La fortaleza no siempre se trata de grandes actos de poder. A veces, la fortaleza simplemente consiste en elegir confiar en Dios un día más. Es elegir alabarlo en medio de la dificultad. Es elegir creer que Él sigue en control, aun cuando no entendemos. Ese tipo de fortaleza solo viene de Dios. Dios no promete que nunca enfrentaremos luchas, pero sí promete que nunca las enfrentaremos solos. No promete que nunca nos cansaremos, pero sí promete ser quien nos renueve. Su fuerza no es escasa, es abundante. Cada noche debemos presentarnos ante Dios y pedirle que nos renueve, para no vivir con el agotamiento de ayer. Debemos pedirle que nos llene con su presencia, para que despertemos no solo físicamente renovados, sino espiritualmente fortalecidos. El enemigo quiere que permanezcamos cansados, desanimados, viviendo en un estado de agotamiento espiritual. Pero Dios nos llama a la renovación, nos llama a la fortaleza, nos llama a caminar en su poder, sabiendo que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la llevará a término. El Espíritu Santo es nuestra fuente de renovación. Es Él quien sopla vida en las almas cansadas, quien revive los corazones que se han enfriado, quien fortalece las manos que se han debilitado. Cuando nos rendimos a Él, cuando le permitimos obrar en nosotros, descubrimos que nuestra fuerza ya no es nuestra, sino suya, y su fuerza nunca falla. 4. Guía para el mañana. Cuando la noche cae y el mundo se silencia, hay un momento sagrado entre nosotros y Dios, en el que debemos buscar su guía para el día siguiente. El día ha sido largo, lleno de luchas, victorias y lecciones. Y ahora, nos encontramos en el umbral de un nuevo día. No sabemos qué traerá el mañana. No sabemos los desafíos que enfrentaremos, las personas que conoceremos, ni las decisiones que tendremos que tomar. Pero sí conocemos a aquel que tiene en sus manos el mañana. La vida es impredecible. No importa cuánto planifiquemos,
No importa cuánto nos preparemos, siempre habrá momentos en los que nos enfrentaremos a lo inesperado. Habrá pruebas que pondrán a prueba nuestra fe, oportunidades que requerirán sabiduría y encrucijadas que demandarán discernimiento. Por eso, debemos buscar la guía del Espíritu Santo antes de dar el siguiente paso. No necesitamos caminar a ciegas ni depender de nuestro propio entendimiento. Dios está listo para guiarnos, si estamos dispuestos a seguirle. La guía comienza con la rendición. Muy a menudo, abordamos nuestros planes con una mentalidad de control. Establecemos nuestros horarios, delineamos nuestras metas y decidimos la dirección que creemos que nuestra vida debe tomar. Pero la Escritura nos recuerda que el corazón del hombre traza su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. La verdadera guía no consiste en pedirle a Dios que bendiga los planes que ya hemos hecho. Se trata de rendir nuestros planes ante Él y decir: Señor, guíame, muéstrame el camino que debo seguir, alinea mi corazón con tu voluntad. Cuando pedimos la guía de Dios, estamos reconociendo que sus caminos son más altos que los nuestros, que su sabiduría es mayor, que su visión es más clara. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Conoce los peligros que hay adelante, los desvíos que solo traerán frustración y las oportunidades que traerán verdadera satisfacción. No solo nos guía hacia el éxito en términos terrenales, sino que nos moldea para la eternidad, nos refina, fortalece nuestra fe y nos enseña a confiar más en Él. A veces, la guía de Dios es clara e inmediata. Hay momentos en los que habla directamente a nuestro corazón, sin dejar dudas sobre el camino a tomar. Pero en otras ocasiones, su guía es un proceso. No siempre revela todo el plan de una vez, sino que nos pide que confiemos en Él paso a paso. Así como guió a los israelitas por el desierto con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, nos guía de maneras que requieren dependencia. No siempre nos muestra todo el camino, pero nos da suficiente luz para el siguiente paso. Por eso, debemos buscarle diariamente. Si intentamos navegar la vida por nuestra cuenta, tropezaremos. Si confiamos solo en nuestra propia sabiduría, tomaremos decisiones que nos alejarán de su mejor plan. Pero si nos humillamos ante Él y pedimos su dirección, nos guiará con su amorosa mano. Abrirá las puertas correctas, cerrará las equivocadas, pondrá en nuestro camino a las personas adecuadas y apartará a aquellas que podrían desviarnos. Su guía también viene a través de su palabra. La Biblia no es solo un registro histórico, es una fuente viva de sabiduría. Es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Cuando meditamos en su palabra y alineamos nuestras decisiones con su verdad, estamos caminando en su dirección. No nos dejamos llevar por emociones, circunstancias o razonamientos humanos, sino por la inmutable sabiduría de Dios. La oración es otra clave para la guía divina. Cuando nos acercamos a Dios y buscamos su consejo, no estamos hablando al vacío. Estamos comunicándonos con aquel que nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Él sabe nuestros miedos, deseos y luchas. Conoce el peso que cargamos y las incertidumbres que nos quitan el sueño. Y está esperando que acudamos a Él, que le entreguemos todo, que le pidamos que nos guíe. Hay algo poderoso en terminar el día con oración, no solo para agradecer por el pasado, sino para buscarle para el futuro. Es un acto de confianza, es decir, Señor, no sé qué traerá el mañana, pero confío en ti. Confío en mis decisiones, en mis relaciones, en mis responsabilidades, en mi trabajo, en mi familia, en mi futuro. Muchos vivimos con ansiedad sobre el futuro. Nos preocupamos por lo que pasará, por si estamos tomando las decisiones correctas, por si estamos en el camino adecuado. Pero Dios nunca quiso que camináramos con miedo. Nos llama a caminar por fe. La preocupación surge cuando intentamos resolverlo todo por nuestra cuenta. La paz llega cuando ponemos todo en sus manos. La guía de Dios no siempre es cómoda. A veces nos lleva por caminos inesperados. A veces nos llama a dar un paso de fe, a dejar atrás lo conocido, a atravesar puertas que parecen intimidantes.
Pero si confiamos en Él y obedecemos su dirección, descubriremos que su camino es siempre el mejor. Puede que no siempre sea el más fácil, pero será el que nos lleve a un propósito mayor, a una alegría más profunda y a una paz verdadera. El enemigo intentará distraernos, intentará sembrar dudas, hacernos cuestionar si realmente estamos escuchando a Dios, hacernos vacilar cuando deberíamos avanzar. Por eso, es tan importante permanecer cerca de Dios, pasar tiempo en su presencia y aprender a reconocer su voz. Su guía nunca nos llevará a pecar ni a comprometer nuestra fe. Siempre nos conducirá hacia la verdad, hacia la justicia, hacia su voluntad perfecta. Uno de los mayores peligros que enfrentamos es la tentación de adelantarnos a Dios. Vivimos en un mundo que exige respuestas y resultados inmediatos. Pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. A veces, su guía requiere esperar. A veces, nos pide que seamos pacientes, que confiemos en Él y que esperemos su momento perfecto. Cuando intentamos forzar puertas antes de tiempo, a menudo terminamos en problemas. Pero cuando esperamos en el Señor y confiamos en su proceso, descubrimos que Él estaba preparando algo mucho mayor de lo que imaginábamos. Habrá días en los que nos sintamos inseguros, sin saber qué camino tomar. Pero debemos recordar que nunca estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Es nuestro consejero, nuestro guía, nuestra fuente de sabiduría. Nos dirigirá cuando le pidamos ayuda. Nos dará paz cuando le busquemos. Guiará nuestros pasos cuando confiemos en Él. Al cerrar el día y prepararnos para descansar, debemos entregar el mañana en las manos de Dios. Debemos pedirle que guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Debemos pedirle que alinee nuestro corazón con su voluntad, que nos ayude a reconocer su voz y que nos dé el valor para seguirle donde Él nos lleve. No necesitamos temer lo desconocido. No necesitamos caminar en incertidumbre. El mismo Dios que ha sido fiel en el pasado, será fiel en el futuro. El mismo Dios que nos sostuvo ayer, nos sostendrá mañana. El mismo Dios que nos ha guiado hasta aquí, continuará dirigiéndonos paso a paso. Nuestra relación con Dios no se limita a momentos de crisis o de alegría. Es un caminar diario, una rendición constante, una búsqueda continua de su presencia. Cada noche, al presentarnos ante Él, se nos da la oportunidad de realinear nuestro corazón, de dejar a un lado las cargas del día y de recibir la renovación que necesitamos para el mañana. Le damos gracias por su fidelidad, reconociendo que todo lo bueno que tenemos proviene de su mano. Confesamos y nos rendimos, entendiendo que no podemos caminar este camino solos y que necesitamos su gracia y misericordia para limpiarnos y restaurarnos. Buscamos su renovación y fortaleza, sabiendo que nuestros propios esfuerzos nunca serán suficientes, pero su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Pedimos su guía, confiando en que Él conoce el camino, incluso cuando no podemos ver la senda que tenemos por delante. El mañana es desconocido, pero Dios ya está allí. Va delante de nosotros, preparando el camino. Camina a nuestro lado, fortaleciéndonos. Habita dentro de nosotros, guiándonos y sosteniéndonos, no importa lo que depare el futuro. Podemos descansar en la certeza de que estamos en sus manos. Así que, al cerrar nuestros ojos esta noche, hagámoslo con paz, sabiendo que Él está con nosotros, que está a nuestro favor y que nunca nos dejará ni nos abandonará. La Biblia nos dice que estamos en una batalla espiritual, lo entendamos o no. Esta batalla no es contra carne ni sangre, sino contra gobernantes, autoridades y poderes de oscuridad en el mundo invisible. Cada día, fuerzas que nuestros ojos no pueden ver, trabajan para influenciar, engañar y alejar a las personas de la verdad de Dios. Algunos desestiman esta realidad, pensando que la guerra espiritual es solo una metáfora. Pero nada le gustaría más al enemigo que las personas ignoraran su existencia. En el momento en que fingimos que no está ahí, él gana terreno. Desde el principio, el objetivo de Satanás ha sido robar, matar y destruir. Es un engañador,
un tentador y un mentiroso, y sus tácticas no han cambiado. Susurra dudas, siembra confusión y ciega a las personas ante la verdad. Utiliza distracciones, falsas enseñanzas e incluso posesiones materiales para ganar influencia en la vida de las personas. Para muchos, la batalla comienza en su propio hogar. El enemigo siempre busca un punto de entrada, una forma de establecer su influencia en la vida de quienes no están conscientes de su presencia. Uno de los mayores engaños hoy en día es la idea de que lo que llevamos a nuestro hogar no tiene consecuencias espirituales. Muchos creen que los objetos, símbolos o formas de entretenimiento son solo cosas inofensivas, sin un significado más profundo. Pero las Escrituras nos cuentan otra historia. A lo largo de la Biblia, Dios advirtió a su pueblo que no llevara a sus hogares nada relacionado con la idolatría, la brujería o los dioses falsos. Ordenó a los israelitas destruir los objetos asociados con la adoración pagana porque estaban corrompidos espiritualmente. Les dijo que no tuvieran ninguna parte en aquello que honrara la oscuridad, porque sabía que esas cosas apartarían su corazón de él. Hoy en día, la batalla espiritual sigue ocurriendo. El enemigo no ha dejado de trabajar y aún busca influenciar a las personas a través de lo que poseen y consumen. Algunos invitan la oscuridad a su hogar sin siquiera darse cuenta. Conservan libros, estatuas o símbolos que representan religiones falsas o prácticas ocultistas. Se entretienen con películas, música o juegos que glorifican el pecado, la violencia y la rebelión contra Dios. Traen amuletos o artefactos que prometen suerte o protección, pero que en realidad invitan a la opresión espiritual. Sin embargo, la influencia del enemigo no se trata solo de objetos físicos, sino también de lo que permitimos que eche raíces en nuestro corazón. Muchas personas viven con amargura, falta de perdón y pecado no confesado. Y estas cosas crean una puerta abierta a la opresión demoníaca. La Biblia nos dice que no demos lugar al diablo, pero cuando las personas guardan enojo, resentimiento o pecados ocultos, permiten que el enemigo gane influencia en sus vidas. Él trabaja a través del engaño, haciendo creer que ciertos comportamientos o hábitos son inofensivos, cuando en realidad los están alejando más de Dios. Muchos luchan con ansiedad, miedo o depresión, sin darse cuenta de que, en algunos casos, estas cosas pueden estar relacionadas con la opresión espiritual. El enemigo prospera en la oscuridad, y donde quiera que se le dé acceso, buscará traer confusión y destrucción. Muchas personas no saben que sus luchas no son solo físicas o emocionales, sino también espirituales. La Biblia lo deja claro. Satanás ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. No es pasivo ni toma días de descanso. Siempre está buscando oportunidades para debilitar la fe de los creyentes y mantener a los incrédulos atrapados en el engaño. Por eso es tan importante estar espiritualmente vigilantes. El enemigo usará cualquier método posible para infiltrarse en la vida de una persona. Usará el entretenimiento, las relaciones, las posesiones e incluso los pensamientos para sembrar dudas y rebelión. Quiere que la gente crea que el pecado no es gran cosa, que lo que llevan a su hogar no importa y que los mandamientos de Dios están desactualizados. Pero la verdad es que todo lo que permitimos en nuestra vida tiene un impacto. La buena noticia es que el enemigo no tiene el poder absoluto. Es un adversario derrotado y no puede resistir la autoridad de Dios. Pero para aquellos que son indiferentes o no están conscientes, seguirá ganando terreno. Muchos hogares están llenos de cosas que invitan su presencia, y mientras esas cosas permanezcan, su influencia también permanecerá. La batalla es real y no se puede ignorar. A lo largo de la Biblia, Dios deja claro que los objetos no son siempre solo objetos. Pueden tener una influencia espiritual, ya sea acercándonos a Él o abriendo puertas al enemigo. Esto es algo que muchas personas no entienden. Piensan en el mundo espiritual como algo distante, que solo involucra la oración, la fe y las decisiones morales. Pero la verdad es que lo físico y lo espiritual están profundamente conectados. Lo que permitimos en nuestro hogar, lo que mantenemos cerca de nosotros
y con lo que nos rodeamos, puede tener un profundo efecto en nuestra vida espiritual. En el Antiguo Testamento, Dios advirtió repetidamente a su pueblo sobre los peligros de poseer ciertos objetos. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios les ordenó destruir todo lo relacionado con los dioses falsos. Les dijo que no llevaran esas cosas a sus hogares porque eran detestables a sus ojos. Dios sabía que estos objetos tenían un peso espiritual, que no eran solo madera o piedra, sino que estaban ligados a influencias demoníacas. Las personas que adoraban esos ídolos no realizaban rituales vacíos. Estaban interactuando con espíritus que se oponían a Dios, y Dios no quería que su pueblo tuviera ninguna conexión con ellos. El mismo principio se aplica hoy. Muchas personas, sin saberlo, mantienen en sus hogares objetos relacionados con la oscuridad espiritual. Pueden ser estatuas, símbolos o artefactos de religiones falsas. Pueden ser amuletos o talismanes que prometen suerte o protección, pero que en realidad invitan a la esclavitud espiritual. Algunas personas coleccionan libros o materiales que promueven la brujería, la astrología o prácticas ocultistas, pensando que son inofensivos o interesantes, sin darse cuenta de que estos pueden servir como una puerta abierta para el enemigo. Uno de los mayores engaños del mundo moderno es la idea de que estas cosas son solo artefactos culturales, decoraciones o reliquias inofensivas del pasado. Pero en el mundo espiritual, son mucho más que eso. La Biblia nos dice que los falsos dioses no son simplemente productos de la imaginación humana, sino que están vinculados a fuerzas demoníacas. Pablo, al escribir a los Corintios, dejó claro que cuando los paganos sacrifican a los ídolos, en realidad están sacrificando a los demonios. Esto significa que cualquier cosa asociada con estas prácticas está espiritualmente contaminada. Algunas personas experimentan cosas extrañas en sus hogares, inquietud, pesadillas, atmósferas opresivas, y no entienden por qué luchan constantemente con el miedo, la ansiedad o la división en sus familias. Sin darse cuenta, algo en su entorno puede estar contribuyendo a esto. El enemigo prospera donde se le da la bienvenida, y aunque las personas no adoren activamente a un ídolo, mantener ciertos objetos puede darle un punto de apoyo. El entretenimiento también tiene influencia espiritual. La música, las películas y los libros que glorifican la violencia, la inmoralidad o el ocultismo no son neutrales. Moldean la mente, afectan las emociones y pueden abrir puertas a la opresión espiritual. Muchos creen que ver o escuchar estas cosas es solo una forma de entretenimiento, pero todo a lo que nos exponemos fortalece o debilita nuestro espíritu. El enemigo es sutil, no siempre se presenta de manera obvia, a veces actúa a través de la insensibilización, haciendo que el pecado parezca normal, aceptable o incluso deseable. Incluso en hogares cristianos, puede haber cosas que no honran a Dios, objetos de vidas pasadas marcadas por el pecado, símbolos de prácticas espirituales falsas o decoraciones con significados impuros. A veces, las personas guardan estos objetos por nostalgia o porque no los consideran dañinos. Pero así como Dios ordenó a Israel que eliminara todo vestigio de adoración pagana, los creyentes hoy deben ser cuidadosos con lo que permiten en sus espacios. Las batallas espirituales a menudo se libran de formas invisibles, pero tienen consecuencias visibles. Muchas personas que luchan espiritualmente no se dan cuenta de que los objetos que poseen o el ambiente que crean pueden invitar la presencia de Dios o bloquearla. La Biblia llama a los creyentes a estar apartados, a no tener nada que ver con las tinieblas y a remover cualquier cosa que pueda interferir con su relación con Dios. La Biblia es clara. No existe la brujería inofensiva. Desde el principio, Dios advirtió a su pueblo que se alejara de todo lo relacionado con la hechicería, la adivinación o el ocultismo. Estas prácticas no son solo supersticiones antiguas o formas de entretenimiento. Son conexiones directas con la oscuridad espiritual. El enemigo siempre ha usado el engaño para atraer a las personas a estas cosas, disfrazándolas de sabiduría, poder o control sobre sus vidas. Pero detrás de cada hechizo, ritual o práctica oculta,
Hay una fuerza espiritual operando, y no proviene de Dios. Hoy en día, muchas personas creen que interactuar con objetos ocultistas es inofensivo. Ven cosas como las cartas del tarot, las tablas Ouija, los libros de astrología y los cristales como herramientas de orientación o autodescubrimiento. Algunos piensan que quemar salvia o usar amuletos trae protección y paz. Otros usan símbolos relacionados con la brujería creyendo que tienen un poder especial. Pero todas estas cosas abren puertas al mundo invisible, y cuando esas puertas se abren, no es fácil cerrarlas. La Biblia advierte que el diablo se disfraza como un ángel de luz. Hace que estas prácticas parezcan atractivas, prometiendo sabiduría, poder e iluminación, pero solo conducen a la confusión y la destrucción. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo que no practicara la adivinación ni buscara presagios. Les dijo que no consultaran a médiums ni espiritistas, porque hacerlo los contaminaría. En el libro de los Hechos, vemos que cuando las personas llegaron a la fe en Cristo, trajeron sus libros de hechicería y los quemaron. Entendieron que esas cosas no tenían lugar en sus vidas, y que el poder y la sabiduría de Dios eran más que suficientes. No querían ninguna conexión con las fuerzas de la oscuridad. El enemigo no necesita permiso para atacar a quienes lo invitan voluntariamente. Muchas personas sufren miedo, pesadillas, ansiedad y opresión espiritual porque han permitido sin darse cuenta influencias ocultistas en sus vidas. Lo que comenzó como curiosidad puede convertirse rápidamente en esclavitud. Algunos buscan respuestas en psíquicos o leen horóscopos, pensando que es solo por diversión, pero no se dan cuenta de que están entrando en un territorio prohibido. La Biblia dice que solo Dios conoce el futuro, y buscar respuestas en cualquier otra fuente es rechazar su autoridad. La brujería y el ocultismo están siendo cada vez más aceptados en la cultura moderna. Lo que antes se veía como oscuro y peligroso, ahora se comercializa como autoayuda, sanación o empoderamiento. Hay programas de televisión, libros y música que glorifican la magia y la manipulación espiritual. En las redes sociales, muchas personas enseñan hechizos, técnicas de manifestación y rituales para atraer éxito o amor. El enemigo ha hecho bien su trabajo, haciendo que la gente crea que estas cosas son inofensivas. Pero sin importar la forma en que se presenten, siguen siendo una falsificación de lo que Dios ya ha provisto. Incluso en hogares cristianos, a veces se pueden encontrar objetos ocultistas. Algunas personas conservan libros de astrología o magia de su pasado, sin darse cuenta de que tienen peso espiritual. Otros guardan objetos que les regalaron personas involucradas en prácticas oscuras. Algunos usan símbolos de brujería sin conocer su verdadero significado. Al enemigo no le importa si alguien entiende lo que está haciendo, solo le importa que participe. La Biblia enseña que no hay un punto intermedio. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. Una persona no puede servir a dos señores. Muchas personas luchan espiritualmente porque no se han separado completamente de estas cosas. Le piden a Dios paz, pero mantienen en sus hogares objetos que invitan lo contrario. Buscan dirección de Dios, pero siguen consultando la astrología o los psíquicos. El enemigo prospera en los corazones divididos. Dios ha llamado a su pueblo a estar apartado, a no tener nada que ver con las obras de las tinieblas. Esto significa eliminar cualquier cosa relacionada con la brujería, la hechicería o las prácticas espirituales falsas. Significa reconocer que la verdadera sabiduría, el verdadero poder y la verdadera protección solo provienen de Él. El enemigo no puede permanecer en la presencia de la luz de Dios. Pero para aquellos que se aferran a las cosas de la oscuridad, la batalla nunca terminará. Desde el principio de los tiempos, Dios ha dejado claro que solo Él debe ser adorado. El primer mandamiento dado a Moisés fue: «No tendrás otros dioses delante de mí». Esto no era solo una regla para los israelitas, sino una declaración de verdad espiritual. Solo hay un Dios verdadero, y cualquier cosa que ocupe su lugar o demande nuestra reverencia es un ídolo. A lo largo de la historia, las personas han creado objetos físicos, estatuas, amuletos y símbolos para representar a sus dioses.
creyendo que podían traerles protección, guía o prosperidad. Pero detrás de estos falsos símbolos religiosos hay una realidad espiritual más profunda, una que no es inofensiva, sino peligrosa. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo destruir los ídolos, derribar los altares de dioses paganos y no tener ninguna asociación con nada relacionado con la adoración falsa. No les dijo simplemente que ignoraran estas cosas, sino que las eliminaran por completo. ¿Por qué? Porque los ídolos no son solo objetos sin vida, sino que representan engaño espiritual. La Biblia nos dice que cuando las personas adoran ídolos, no solo están participando en rituales vacíos, sino que están adorando a demonios. Pablo dejó esto claro cuando advirtió a los corintios que los sacrificios a los ídolos eran, en realidad, sacrificios a fuerzas demoníacas. Muchas personas hoy piensan que la adoración de ídolos es cosa del pasado, algo que solo practicaban las civilizaciones antiguas. Pero la idolatría sigue tan presente como hace miles de años, solo que toma diferentes formas. Algunos mantienen estatuas o imágenes de falsos dioses en sus hogares, pensando que son simplemente decoraciones o recordatorios de su cultura y herencia. Otros usan amuletos o símbolos vinculados a religiones que no honran al único Dios verdadero. No los ven como objetos espirituales, pero en el reino invisible tienen significado. El enemigo no necesita que una persona crea en él para usar estas cosas como un punto de acceso. Los falsos símbolos religiosos están por todas partes. Muchas personas los cuelgan en sus casas, los usan como joyería o incluso se los tatúan sin comprender completamente lo que representan. Algunos creen que tienen energía positiva o protección. Otros los conservan porque fueron regalos o reliquias familiares. Pero la palabra de Dios es clara. Su pueblo no debe tener nada que ver con dioses falsos. No existe un ídolo neutral. Cualquier objeto vinculado a una práctica religiosa falsa lleva una influencia espiritual. Lo reconozca una persona o no, los ídolos no solo vienen en forma de estatuas y símbolos. También pueden ser objetos de devoción. Algunas personas ponen su confianza en amuletos de la suerte, cristales o reliquias sagradas, creyendo que estos tienen el poder de bendecirlos o cambiar sus circunstancias. Otros recurren a prácticas religiosas que mezclan verdad con engaño, usando rituales, cánticos o tradiciones que no están alineados con la palabra de Dios. El enemigo no tiene problema con que las personas mezclen el cristianismo con creencias falsas, siempre que eso les impida rendirse completamente a Dios. Un corazón dividido sigue siendo una victoria para él. La presencia de ídolos y símbolos religiosos falsos en un hogar puede tener consecuencias invisibles. Muchas personas experimentan opresión espiritual, confusión o inquietud sin darse cuenta de que estas cosas están afectando la atmósfera. Así como la presencia de Dios llena el lugar donde es adorado, la oscuridad permanece donde es invitada. Cuando los israelitas desobedecieron a Dios y mantuvieron ídolos entre ellos, enfrentaron derrota espiritual. Pero cuando se arrepintieron y eliminaron estas cosas, la presencia de Dios regresó. Dios llama a su pueblo a ser apartado, a adorarlo en espíritu y en verdad. Esto significa eliminar cualquier cosa que lo deshonre y reconocer que ningún objeto, símbolo o ritual puede ocupar el lugar de su poder y presencia. Muchos luchan espiritualmente porque han permitido sin darse cuenta que estas cosas entren en sus hogares y vidas, dando al enemigo una ventaja. Dios no comparte su gloria con dioses falsos, ni bendice lo que ha mandado remover. El entretenimiento es una de las influencias más poderosas en la vida de una persona. Lo que las personas ven, escuchan y con lo que interactúan moldea sus pensamientos, emociones e incluso su estado espiritual. Muchos creen que el entretenimiento es solo una diversión inofensiva, una forma de relajarse y escapar del estrés de la vida. Pero el enemigo ha usado el entretenimiento durante mucho tiempo como una herramienta para insensibilizar, engañar y debilitar espiritualmente a las personas. No siempre ataca con maldad obvia. A veces lo hace de manera sutil, entrelazando el engaño en la música, las películas, los libros y los medios de comunicación de una manera que parece inofensiva. Sin embargo, lo que llena la mente eventualmente echa raíces en el corazón.
La Biblia advierte a los creyentes que guarden sus corazones y mentes, enfocándose en lo que es puro, santo y justo. Pero muchos llenan sus hogares y vidas con entretenimiento que glorifica el pecado, la perversión y la rebelión contra Dios. La música que promueve la violencia, la lujuria y la inmoralidad entra por los oídos e influye en el alma. Las películas y programas de televisión que normalizan la brujería, el pecado sexual y la anarquía adormecen la conciencia con el tiempo. Los libros que promueven la espiritualidad falsa y filosofías impías introducen ideas peligrosas bajo la apariencia de narraciones atractivas. Lo que las personas consumen se convierte en parte de ellas, moldeando su visión del mundo y afectando su caminar espiritual. El enemigo es estratégico, no necesita que las personas se inclinen ante él directamente, solo necesita que se entretengan con cosas que deshonran a Dios. Una persona puede no practicar la brujería, pero si se fascina con películas que la glorifican, ya está siendo atraída por el engaño. Puede que nunca cometa actos de violencia, pero si consume constantemente contenido que celebra la destrucción y el odio, está alimentando su espíritu con oscuridad. El pecado no siempre entra en el corazón como una tentación obvia. A veces, se desliza disfrazado de entretenimiento, condicionando a las personas a aceptar lo que antes habrían rechazado. Hay una razón por la que gran parte del entretenimiento de hoy está lleno de temas de rebelión, corrupción y oscuridad espiritual. El enemigo sabe que lo que una persona consume eventualmente moldea su comportamiento. Muchos que luchan con el miedo, la ansiedad y la tentación no se dan cuenta de que el entretenimiento en el que se sumergen puede estar contribuyendo a sus batallas. Lo que entra en la mente a través de la música, la televisión y los medios no desaparece simplemente. Se queda, echa raíces y produce fruto, ya sea bueno o malo. Muchos justifican sus elecciones diciendo, es solo una película, es solo una canción, es solo un libro. Pero la Escritura enseña que un poco de levadura fermenta toda la masa. Una pequeña concesión hoy conduce a una mayor mañana. El mundo ha redefinido el entretenimiento como algo separado de la moralidad, pero Dios no lo ve así. Todo medio de comunicación o se alinea con su verdad o se opone a ella. No hay un terreno neutral en el ámbito espiritual. El corazón es una puerta abierta a su influencia. Él prospera en la amargura. Planta semillas de ira, resentimiento y orgullo, haciendo que una persona reviva la ofensa una y otra vez. Lo que comienza como una herida única se convierte en una fortaleza espiritual, afectando los pensamientos, las emociones e incluso la salud física. El no perdonar no es solo un problema de sentimientos, se trata de guerra espiritual. La Biblia llama al diablo el acusador. Cuando una persona se niega a perdonar, comienza a actuar como acusador, repitiendo constantemente las injusticias que se le han hecho, llevando un registro de las ofensas. Pero las Escrituras dicen a los creyentes que amen a sus enemigos, que bendigan a los que los maldicen y que oren por aquellos que los maltratan. Esto no es fácil, pero es necesario. Perdonar no significa que lo que sucedió estuvo bien. Significa que la ofensa ya no tiene poder. Es entregar la carga a Dios y negarse a dejar que la amargura eche raíces. Así como el no perdonar abre la puerta al enemigo, también lo hace el pecado. Muchos piensan en el pecado como solo un error, un mal hábito o una lucha personal. Pero el pecado no es solo una acción equivocada, es una invitación abierta a la esclavitud espiritual. La Biblia deja claro que el pecado le da al diablo un lugar desde el cual operar. Cuando una persona sigue en pecado sin arrepentimiento, está permitiendo que el enemigo establezca control en su vida. Lo que comienza como un pequeño compromiso, crece hasta convertirse en una fortaleza, haciendo cada vez más difícil liberarse. El enemigo no siempre ataca de manera obvia. A veces trabaja a través de tentaciones sutiles, llevando a las personas a patrones de pecado que parecen insignificantes al principio. Una pequeña mentira, un momento de orgullo, un compromiso con la pureza. Cada uno parece inofensivo por sí mismo, pero con el tiempo se convierte en algo mucho mayor. El pecado oscurece el corazón y adormece la sensibilidad espiritual.
hace que la oración se sienta vacía, que la adoración se sienta distante y que la convicción se vuelva más débil. Cuanto más alguien se entrega al pecado, menos reconoce su control sobre ellos. Una de las mayores engaños es la idea de que el pecado secreto no tiene consecuencias. La gente piensa que si nadie más lo sabe, no les afecta. Pero Dios lo ve todo, y el pecado siempre tiene efectos espirituales. El pecado abre puertas a la opresión, el miedo, la confusión y el caos. Trae separación de la presencia de Dios y permite que el enemigo actúe sin restricciones. Muchos que luchan con depresión, ansiedad o una sensación de pesadez no se dan cuenta de que el pecado no confesado puede ser la causa raíz. El pecado no es solo un problema personal. Afecta la atmósfera de un hogar, las relaciones en la vida de una persona y la capacidad de escuchar a Dios con claridad. La Biblia llama a los creyentes al arrepentimiento, no solo como un acto único, sino como un estilo de vida. El arrepentimiento no es solo decir «lo siento», es alejarse completamente del pecado. Es reconocer que ningún pecado vale el precio de la separación espiritual de Dios. Es cerrar todas las puertas que el enemigo ha usado para obtener acceso. Cuanto más una persona camina en obediencia, menos espacio tiene el enemigo para obrar. Hay poder en la confesión, poder en la entrega y poder en vivir en la libertad que solo Dios puede dar. El enemigo pierde su control cuando el pecado es eliminado y el perdón ocupa su lugar. Un hogar es más que una estructura física. Es un lugar de refugio, un espacio donde debería habitar la presencia de Dios. Sin embargo, muchas personas viven en hogares que se sienten pesados, caóticos o llenos de inquietud espiritual. Luchan con miedo, ansiedad o tensión en su hogar sin darse cuenta de que su hogar puede estar lleno de cosas que invitan al enemigo en lugar de a Dios. La Biblia enseña que lo que las personas permiten en sus vidas, también lo permiten en su hogar. Así como la presencia de Dios trae paz, gozo y protección, todo lo que se opone a Él trae desorden, confusión y oscuridad. A lo largo de las Escrituras, Dios llama a su pueblo a separarse de todo lo impuro. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, Dios les mandó destruir todo rastro de idolatría, derribar los altares de los dioses falsos y purificar su tierra. No les permitió mezclar lo sagrado con lo profano. De la misma manera, un hogar que pertenece a Dios debe ser limpiado de todo lo que no esté alineado con Él. Objetos, medios e influencias que glorifiquen el pecado, lo oculto o las falsas enseñanzas no deben estar en el hogar de un creyente. Estas cosas pueden parecer insignificantes, pero tienen peso espiritual. Muchas personas invitan sin saberlo la oscuridad espiritual a sus hogares a través del entretenimiento, decoraciones o recuerdos de experiencias pasadas, música que promueve la inmoralidad, libros y películas que celebran la brujería, símbolos de religiones falsas. Estas cosas abren puertas que permiten que el enemigo actúe libremente. Incluso los objetos recibidos como regalos o transmitidos por generaciones pueden llevar una influencia espiritual si han sido usados en prácticas impías. La palabra de Dios deja claro que su pueblo no debe aferrarse a cosas que pertenecen al reino de las tinieblas. Limpiar un hogar no se trata solo de eliminar objetos físicos. Se trata de dedicar el hogar a Dios. Es un acto de entrega, reconociendo que cada parte de la vida, incluyendo el hogar, le pertenece a Él. Cuando la casa de Jacob se preparó para buscar a Dios, enterraron sus dioses ajenos y se purificaron. Cuando los primeros creyentes en Hechos se apartaron de sus antiguos caminos, quemaron sus libros de magia, cortando toda conexión con su pasado. No intentaron guardar estas cosas o mantenerlas fuera de la vista. Las eliminaron por completo. El enemigo busca cualquier apertura que pueda encontrar. Muchas personas experimentan batallas espirituales en sus hogares porque han dado sin saberlo un lugar al enemigo. Las discusiones, el miedo, las pesadillas y una sensación general de incomodidad pueden ser síntomas de un hogar que no ha sido limpiado espiritualmente. Pero la presencia de Dios trae paz. Donde Él es bienvenido, el enemigo no tiene poder. El primer paso para invitar la presencia de Dios a un hogar es eliminar todo lo que no esté alineado con su verdad.
El siguiente paso es llenar el hogar con su palabra, su adoración y su presencia. La oración es esencial para hacer del hogar un lugar donde Dios habite. Hablar la Escritura sobre un hogar, ungir las habitaciones con aceite en dedicación a Dios y declarar su autoridad sobre el espacio puede cambiar la atmósfera espiritual. La adoración invita a su presencia, echando fuera todo lo que no pertenece. El enemigo no puede permanecer donde Dios es exaltado. Un hogar lleno de oración, alabanza y la palabra de Dios se convierte en una fortaleza de su presencia. Dios desea habitar con su pueblo, hacer de sus hogares lugares de su presencia, poder y paz. Pero así como llamó a su pueblo a limpiar la tierra antes de llenarla con su bendición, llama a los creyentes a limpiar sus hogares para que su espíritu pueda moverse libremente. Cuando un hogar es dedicado a Dios, cuando cada puerta al enemigo es cerrada y cuando su presencia se convierte en el fundamento, se convierte en un lugar de refugio, no solo para las personas que viven allí, sino para todos los que entran. Un hogar está destinado a ser más que solo un lugar para vivir. Está destinado a ser un santuario, un espacio donde la presencia de Dios habita, trayendo paz, protección y fortaleza espiritual. Pero con demasiada frecuencia, las personas permiten sin saberlo que el enemigo tenga acceso a través de objetos, entretenimiento y pecado no arrepentido. La batalla espiritual es real, y lo que llena un hogar afecta la atmósfera, influyendo en las emociones, relaciones e incluso la fe. El enemigo busca puertas abiertas, ya sea a través de objetos ocultos, ídolos, medios impíos o la falta de perdón, y usa estos puntos de apoyo para traer confusión, miedo y opresión. Pero hay esperanza. Dios le ha dado a su pueblo la autoridad para limpiar sus hogares, para quitar todo lo que no se alinea con Él y para invitar su presencia de manera completa. La verdadera libertad llega cuando cada parte de la vida, incluido el hogar, se entrega a Él a través del arrepentimiento, la oración y el compromiso de vivir conforme a su palabra. El control del enemigo se rompe. Un hogar lleno de la presencia de Dios se convierte en un lugar de paz, gozo y fortaleza espiritual. Cuando el enemigo es echado fuera y Dios es exaltado, el hogar se convierte en una fortaleza de fe, un lugar donde su luz brilla y su poder se hace conocer. Hay momentos en la vida en los que nos preguntamos si Dios está escuchando. Oramos, esperamos y sin embargo parece que nada cambia. Pero déjame decirte algo. Dios siempre está trabajando. Él te está preparando, dándote forma y guiándote hacia algo más grande de lo que puedes imaginar. La pregunta es, ¿estás listo para recibir sus bendiciones? Señal número 1. Aumento de desafíos y pruebas. Hay momentos en la vida cuando el camino se vuelve más difícil, no más fácil. Cuando el peso de tus cargas parece más pesado que antes y las tormentas parecen implacables. Tal vez te preguntes por qué. Tal vez le preguntes a Dios, ¿por qué estoy enfrentando esto? ¿Por qué todo se está volviendo más difícil? Pero, ¿y si te dijera que las pruebas que estás atravesando ahora no están destinadas a destruirte, sino a prepararte? Cuando Dios se está preparando para bendecirte, a menudo permite que lleguen desafíos, no para romperte, sino para formarte. Dios se preocupa más por tu carácter que por tu comodidad. Le interesa más prepararte para la bendición que simplemente dártela antes de que estés listo. Muchas veces, antes de llevarte al siguiente nivel, Dios probará tu corazón. Permitirá luchas para refinar tu fe, para fortalecer tu determinación, para asegurarse de que cuando la bendición llegue, puedas cargarla con sabiduría y humildad. Piensa en la vida de José. Él tuvo una visión de Dios, un sueño de grandeza, pero antes de ver ese sueño cumplido, tuvo que soportar traición, esclavitud, falsas acusaciones y años en prisión. No sucedió porque Dios lo hubiera abandonado, sucedió porque Dios lo estaba preparando. Las pruebas de José no fueron una señal de que Dios lo había olvidado, sino una prueba de que Dios lo estaba preparando para algo más grande. Si hubiera ido directamente del sueño al trono, no habría estado listo. Su prueba lo formó en el hombre que Dios necesitaba que fuera. Tal vez ahora mismo te encuentras en un lugar donde todo parece estar desmoronándose.
Has estado orando, creyendo, esperando, pero en lugar de un avance, todo lo que ves es dificultad. Es en ese momento cuando el enemigo susurra: si realmente Dios estuviera contigo, ¿por qué está pasando esto? Pero déjame decirte algo. El enemigo solo ataca lo que teme. Las luchas que enfrentas no son prueba de que hayas sido olvidado. Son evidencia de que Dios te está preparando. Si no estuvieras destinado a algo grande, el enemigo no se molestaría contigo. Los mayores guerreros de Dios no se forjan en temporadas de facilidad. Se forjan en el fuego de la adversidad. Un soldado no se entrena en el campo de batalla, se entrena en la dureza de la preparación. Antes de que David enfrentara a Goliat, tuvo que enfrentarse a los leones y a los osos. Antes de que Moisés liderara una nación, pasó 40 años en el desierto. Antes de que Jesús comenzara su ministerio, fue llevado al desierto para 40 días de prueba. Si estás enfrentando desafíos ahora mismo, puede ser porque Dios te está fortaleciendo para lo que viene. El dolor tiene un propósito. Te enseña a perseverar, te quita el orgullo, te obliga a depender de Dios de maneras que nunca habías hecho antes. Cuando todo es fácil, somos tentados a depender de nosotros mismos, a creer que tenemos todo bajo control. Pero en el fuego de las pruebas aprendemos lo que significa confiar verdaderamente en Dios. Aprendemos que Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro refugio. Aprendemos que, incluso cuando no nos queda nada, Él sigue siendo suficiente. Algunas de las batallas más difíciles que estás librando ahora son las mismas que te prepararán para la bendición que viene. Tal vez perdiste un trabajo y no entiendes por qué. Tal vez una relación terminó y te sientes roto. Tal vez la vida parece injusta y no puedes ver un camino hacia adelante. Pero sí, ¿y si esa pérdida es en realidad una preparación para algo mejor? ¿Y si el dolor te está empujando hacia el lugar exacto donde Dios quiere que estés? El enemigo quiere que te concentres en la lucha, quiere que creas que este es el final, que no lo lograrás. Pero Dios está diciendo: sí, espera, estoy trabajando, te estoy fortaleciendo, te estoy preparando para algo más grande de lo que puedes ver ahora. La presión que sientes no está destinada a aplastarte, está destinada a posicionarte. El fuego por el que estás pasando no está destinado a quemarte, está destinado a refinarte. Cuando el oro se purifica, tiene que pasar por un calor intenso. Las impurezas suben a la superficie y el refinador las elimina. El proceso no es fácil, pero hace que el oro sea más valioso. De la misma manera, Dios permite las pruebas para refinarte, para eliminar lo que no pertenece, para hacerte más fuerte, más sabio, más fiel. Las mismas dificultades que ahora parecen insoportables pueden ser las que te preparen para la bendición que está por venir. Señal número 2. Una temporada de espera. Esperaré. Es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer en la vida. Vivimos en un mundo que exige resultados inmediatos, donde la gente quiere tener éxito de la noche a la mañana, donde todo está diseñado para moverse más rápido. Pero Dios no opera según los horarios humanos. Su tiempo no es nuestro tiempo, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Cuando Dios te llama a una temporada de espera, no es para castigarte, es para prepararte. Piensa en una semilla plantada en la tierra. Puedes regarla, asegurarte de que reciba luz solar y hacer todo lo necesario para ayudarla a crecer. Pero no importa cuánto esfuerzo pongas, no puedes forzarla a brotar antes de su tiempo. Hay una temporada determinada para la cosecha y, hasta que llegue ese momento, la semilla permanece oculta bajo la tierra. Está creciendo, pero no puedes verla. Las raíces se están formando, pero están debajo de la superficie. Y cuando llegue el momento adecuado, la semilla romperá la tierra. Eso es lo que es una temporada de espera. Parece que nada está sucediendo. Parece que tus oraciones no son escuchadas, que Dios está en silencio. Tal vez mires a tu alrededor y veas a otros recibiendo sus breakthroughs, momentos de avance, alcanzando su propósito, mientras tú aún estás esperando. Y en esa espera, la duda se introduce. El enemigo susurra: tal vez Dios se olvidó de ti. Tal vez no eres lo suficientemente bueno. Tal vez nunca llegarás allí. Pero eso es una mentira. Dios nunca llega tarde.
Nunca está detrás del horario. Él sabe exactamente lo que está haciendo. La temporada de espera no es tiempo perdido. Es tiempo de preparación. Dios está trabajando, incluso cuando no lo ves. Él está alineando las cosas, moviendo las piezas en su lugar, preparando tu corazón para que, cuando llegue la bendición, estés listo para recibirla. A veces pensamos que estamos listos, pero Dios sabe lo contrario. Si Él nos da la bendición demasiado pronto, podríamos manejarla mal, podríamos no valorarla, podríamos entrar en algo para lo que no estamos espiritualmente o emocionalmente preparados. Piensa en David. Fue ungido como rey cuando era solo un joven pastor, pero no subió al trono de inmediato. Tuvo que esperar. Tuvo que pasar por batallas, dificultades, traiciones. Tuvo que crecer en el hombre que Dios necesitaba que fuera. Si David hubiera sido rey en el momento en que fue ungido, no habría estado preparado. Tuvo que aprender a confiar en Dios en las cavernas antes de poder liderar una nación desde el trono. O piensa en Abraham. Dios le dio la promesa de que sería el padre de muchas naciones, pero pasaron años y aún no tenía hijos. La espera debió haber sido insoportable a veces. Probablemente se cuestionó, se preguntó, luchó con la duda. Pero la promesa de Dios no falló. Al tiempo señalado, nació Isaac. Ni un momento antes, ni un momento después. Cuando estás en una temporada de espera, es fácil frustrarse. Es fácil comparar tu camino con el de los demás. Preguntarte por qué Dios parece estar bendiciéndolos mientras tú sigues esperando. Pero lo que no ves es lo que Dios está haciendo detrás de escena. No ves las puertas que Él está preparando para abrir. No ves los peligros de los que Él te está protegiendo. No ves cómo está fortaleciendo tu fe, construyendo tu carácter y enseñándote a depender completamente de Él. La espera te enseña paciencia. Te obliga a rendir tus propios planes y confiar en los de Dios. Te quita el orgullo y te recuerda que no estás al control. Y ese es exactamente el lugar donde Dios quiere que estés. No dependiendo de tu propia fuerza, sino de la suya. José pasó años en prisión antes de entrar en su destino. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara para liderar a Israel. Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. Si ellos tuvieron que esperar, ¿por qué deberíamos esperar algo diferente? Dios nunca tiene prisa, pero siempre está a tiempo. La pregunta no es si Dios cumplirá sus promesas. La pregunta es si confiarás en Él mientras esperas. ¿Permanecerás fiel cuando no veas progreso? ¿Seguirás orando cuando la respuesta no llegue de inmediato? ¿Confiarás en que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando su tiempo sea diferente al tuyo? Señal número 3. Un llamado a una fe más profunda. La fe es fácil cuando la vida es fácil, cuando todo va según lo planeado, cuando las oraciones son respondidas, cuando las bendiciones fluyen. No es difícil confiar en Dios. Pero, ¿qué sucede cuando las respuestas no llegan? ¿Qué pasa cuando las puertas permanecen cerradas? Cuando la tormenta no pasa, cuando no puedes ver lo que Dios está haciendo. Ahí es cuando la fe realmente es puesta a prueba. Y ahí es cuando Dios te llama a profundizar. Un llamado a una fe más profunda no es una invitación suave. A menudo es un desafío. Viene cuando Dios te pide que confíes en Él más allá de lo que puedes ver, que creas incluso cuando todo a tu alrededor diga lo contrario. Es el momento en que te das cuenta de que la fe no se trata de sentimientos, se trata de obedecer. La fe no se trata de tener todas las respuestas, se trata de confiar en aquel que sí las tiene. Mira a Pedro caminando sobre el agua. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, hizo lo imposible. Desafió la lógica, dio un paso de fe y caminó. Pero en el momento en que se centró en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Esa es la realidad de la fe. Cuando Dios te llama a profundizar, te está llamando a mirar más allá de las circunstancias, más allá de la tormenta, más allá de las cosas que te asustan, y a fijar tus ojos solo en Él. Muchas veces, Dios permite situaciones en nuestras vidas que nos obligan a confiar en Él de maneras en las que nunca lo habíamos hecho antes. Tal vez has llegado a un lugar donde ya no puedes confiar en tu propia fuerza. Tal vez has llegado al final de ti mismo y ahora no tienes más opción que apoyarte completamente en Dios.
Eso no es un castigo, es una invitación. Porque en el momento en que dejas de depender de ti mismo y comienzas a depender completamente de Dios, es cuando tu fe se vuelve real. Abraham fue llamado a una fe más profunda cuando Dios le pidió que dejara todo atrás, la comodidad de su hogar, la familiaridad de su tierra, y que se adentrara en lo desconocido. Dios no le mostró todo el camino, simplemente le dijo: «Ve a la tierra que te mostraré». No hubo mapa. No hubo detalles, solo un mandato de confiar. Y Abraham obedeció. Caminó por fe, no por vista. Ese es el tipo de fe a la que Dios te está llamando. A veces, una fe más profunda significa confiar en Dios cuando el milagro aún no ha llegado. Significa creer en sus promesas cuando no hay evidencia frente a ti. Significa orar por sanidad, incluso cuando la enfermedad persiste. Significa aferrarse a su palabra, incluso cuando la situación parece sin esperanza. Significa mantenerse firme cuando la duda se presenta y negarse a dejar que el miedo tome control. Mira a Job. Perdió todo, su riqueza, su familia, su salud, y sin embargo, se negó a maldecir a Dios. Su fe no se basaba en lo que Dios le había dado, sino en quién era Dios. Ese es el tipo de fe que Dios quiere desarrollar en ti. Fe que se mantiene en el fuego. Fe que no se tambalea en la tormenta. Fe que declara: aunque no me libere, aún así confiaré en Él. Un llamado a una fe más profunda a menudo viene a través de pruebas. Dios te pondrá en situaciones donde no tendrás más opción que confiar en Él, no porque quiera que luches, sino porque quiere fortalecer tu fe. Él quiere construir una fe que no se pueda sacudir. Quiere que le conozcas no solo como proveedor, sino como el que te sustenta, incluso cuando la provisión aún no ha llegado. Quiere que le conozcas no solo como sanador, sino como el que te lleva a través del dolor. Quiere que sepas que Él es suficiente. La fe no es solo creer que Dios existe, es confiar lo suficiente en Él, como para seguirle incluso cuando sea difícil. Es salir del barco, incluso cuando las olas son altas. Es caminar hacia adelante, incluso cuando el camino es incierto. Es rendir el control y decir: Señor, no entiendo, pero confío en ti. Cuando Dios te llama a una fe más profunda, no te está pidiendo que confíes en tu propia fuerza, te está pidiendo que confíes en Él. Porque la verdadera fe no se trata de cuánto puedes hacer, sino de cuánto estás dispuesto a confiar en que Dios hará lo que ha prometido. Signo número 4. Oportunidades para servir a los demás. Hay un principio en el reino de Dios que muchas personas pasan por alto. Antes de bendecirte, a menudo te llama a hacer una bendición. Antes de derramar en tu vida, te pide que derrames sobre otros. El mundo nos enseña a perseguir el éxito, a cuidarnos a nosotros mismos, a enfocarnos en lo que podemos ganar. Pero el camino de Dios es diferente. Él nos enseña que el mayor entre nosotros es el que sirve. Las oportunidades para servir a otros no son solo actos de bondad, son encargos divinos. Son momentos en los que Dios está formando tu corazón, probando tu carácter y preparándote para una mayor responsabilidad. Antes de darte más, Él quiere ver qué harás con lo que ya tienes. Antes de ponerte en una posición de influencia, quiere ver cómo manejas las pequeñas oportunidades de ayudar a los que te rodean. Mira la vida de José. Tuvo un sueño de que algún día sería líder, que Dios lo elevaría a una posición de poder. Pero antes de que ese sueño se hiciera realidad, José tuvo oportunidades para servir. Primero en la casa de Potifar, luego en prisión. No se quejó de estar en una posición baja. No vio el servicio como algo inferior. Fue fiel donde estaba, incluso cuando era difícil, y porque sirvió bien en lugares pequeños, Dios lo promovió a lugares mayores. Lo mismo es cierto para nosotros. A menudo oramos por bendiciones, pero Dios mira cómo manejamos las oportunidades para servir que ya están frente a nosotros. Ayudamos a los que están en necesidad. Damos generosamente, incluso cuando nadie nos ve. ¿Salimos de nuestras zonas de confort para ser una bendición para otros? Estas son las pruebas que determinan si estamos listos para el siguiente nivel. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de servicio.
Tenía todo poder y autoridad, sin embargo, se humilló para servir. Lavó los pies de sus discípulos. Pasó tiempo con los quebrantados, los rechazados, los excluidos. No solo enseñó sobre el amor, lo demostró. Y nos llama a hacer lo mismo. La verdadera grandeza no se encuentra en cuántas personas nos sirven, sino en cuántas personas servimos. A veces Dios pone personas en nuestro camino, no porque nos necesiten, sino porque nosotros les necesitamos. Necesitamos la lección que viene de ayudar a los demás. Necesitamos el crecimiento que viene de dar sin esperar nada a cambio. Necesitamos aprender que servir no es una carga, es un privilegio. Cuando sirves, algo sucede dentro de ti. Tu corazón se hace más como el de Cristo. Comienzas a ver a las personas de manera diferente. Empiezas a entender que la vida no solo se trata de lo que puedes recibir, sino de lo que puedes dar. Y lo increíble es que, cuanto más derramas en otros, más Dios derrama en ti. Hay bendiciones asociadas con el servicio, no porque ganemos el favor de Dios, sino porque el servir nos alinea con su corazón. Cuando das, recibes. Cuando ayudas a otros, Dios te ayuda. Cuando te haces disponible para hacer una bendición, Dios te bendice de maneras que nunca esperaste. Puede que no siempre sea conveniente, puede que no siempre sea fácil, pero cada oportunidad para servir es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para entrar en el llamado que Dios tiene para tu vida. Es una oportunidad para ser sus manos y pies en un mundo que necesita desesperadamente su amor. Cuando abrazas esto, cuando vives una vida de servicio, te posicionas para recibir las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti todo este tiempo. Signo número 5. Dejar ir el pasado. Dejar ir el pasado es una de las cosas más difíciles. Estamos llamados a avanzar. El pasado tiene una forma de aferrarse, de meterse en nuestros pensamientos, de recordarnos lo que fue, lo que podría haber sido, o lo que debería haber sido diferente. Hay momentos en los que el peso de los errores pasados, los dolores pasados y las desilusiones pasadas se sienten demasiado pesados para dejar ir. Pero si Dios te está preparando para algo más grande, te llamará a ti a soltarlo. Hay cosas en tu pasado que no pueden ir contigo hacia tu futuro. Hay relaciones, hábitos, mentalidades e incluso emociones que Dios te está pidiendo que entregues, porque te están frenando de lo que Él quiere hacer en tu vida. No puedes entrar en las cosas nuevas que Él ha planeado para ti mientras sigues cargando con las cargas de ayer. Aferrarte al pasado te mantiene estancado, pero soltarlo hace espacio para que Dios haga algo nuevo. Piensa en la esposa de Lot. Cuando Dios la estaba rescatando de la destrucción, le dijo que siguiera adelante, que no mirara atrás, pero no pudo soltarlo. Se dio la vuelta, anhelando lo que dejaba atrás, y en ese momento lo perdió todo. Eso es lo que sucede cuando nos aferramos al pasado. Nos roba el futuro que Dios tiene reservado. Algunas personas se aferran a los errores pasados, viviendo con culpa y arrepentimiento por cosas que no se pueden cambiar. Pero al enemigo le encanta usar el pasado como un arma. Te recordará cada fracaso, cada decisión equivocada, cada pecado, y susurrará que no eres digno de las bendiciones de Dios. Pero eso es una mentira. La gracia de Dios es más grande que tu pasado. Su misericordia es más grande que tus errores. Si Él te ha perdonado, entonces debes perdonarte a ti mismo. Deja de permitir que la vergüenza y el arrepentimiento te impidan avanzar. Otros se aferran a las heridas pasadas. Alguien te traicionó. Alguien rompió tu confianza. Alguien te hirió profundamente. Y aunque ha pasado el tiempo, el dolor todavía persiste. Pero si no sueltas esa herida, se convertirá en una prisión. El no perdonar no daña a la persona que te hirió. Te daña a ti. Te mantiene atado a lo que Dios quiere librarte. Soltar no significa que lo que sucedió estuvo bien. No significa que el dolor fue insignificante. Significa que eliges confiar en Dios con eso. Significa que te niegas a dejar que la amargura robe tu alegría y tu futuro. Y luego están aquellos que se aferran a los éxitos pasados, temerosos de avanzar porque están cómodos donde están. A veces, las cosas buenas del ayer
pueden impedirnos alcanzar las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Es fácil conformarse, quedarse donde las cosas son familiares, aferrarse a la comodidad de lo que conocemos, pero Dios siempre nos está llamando a algo más alto. Siempre nos está guiando a lo más profundo. Las bendiciones que Él tiene para ti no están solo detrás de ti, están frente a ti. Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Esa es la mentalidad que Dios quiere que tengamos, una mentalidad enfocada en el futuro, no en el pasado. Un corazón que confía en que lo que Dios ha planeado es mayor que cualquier cosa que hayamos dejado atrás. Una fe que cree que Él está obrando todo para bien, incluso cuando no entendemos cómo. Dejar ir el pasado no siempre es una decisión única. A veces es una elección diaria. Cada día te despiertas y decides entregarlo de nuevo. Cada día decides avanzar en lugar de mirar atrás. Cada día te recuerdas a ti mismo que Dios está haciendo algo nuevo y te niegas a perdértelo aferrándote a lo que fue. Dios no puede derramar nuevas bendiciones en manos que siguen aferrándose a cosas viejas. No puede conducirte a una nueva temporada si sigues viviendo en la anterior. El pasado ya pasó. Lo que sucedió no se puede deshacer, pero lo que Dios tiene para ti sigue adelante. Y si estás dispuesto a soltar, si estás dispuesto a confiar en Él, verás que el futuro que Él tiene planeado es más grande que cualquier cosa que hayas dejado atrás. Señal número 6. Nuevas puertas abriéndose inesperadamente. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos estancados, cuando todas las puertas parecen cerradas, cuando oramos por dirección, pero no vemos un camino adelante. Hacemos todo lo que sabemos hacer, pero nada parece cambiar. Es en estos momentos cuando Dios a menudo está trabajando de maneras que no podemos ver, preparándose para abrir puertas que nunca esperábamos. Cuando Dios se mueve, no siempre lo hace de la manera que imaginamos, no siempre sigue el camino que planeamos, pero nunca llega tarde. Y cuando llegue el momento adecuado, abrirá la puerta correcta en el momento correcto. Dios no está limitado por las circunstancias, no está confinado por la lógica humana ni por las restricciones terrenales. Las puertas que Él abre no pueden ser cerradas por ningún hombre que sí iría, y las oportunidades que trae no te exigirán que las fuerces a abrir. Tal vez has estado luchando, tocando puertas que se niegan a abrirse, empujando por algo que simplemente no se mueve. Pero cuando sea el tiempo de Dios, no tendrás que pelear para entrar. Él abrirá la puerta por sí mismo. A veces estamos tan enfocados en lo que no está funcionando que no vemos lo nuevo que Dios está haciendo. Oramos por una oportunidad específica, un resultado particular, y cuando no sucede de la manera que esperábamos, asumimos que Dios no está respondiendo. Pero, ¿y si te está llevando a algo mejor? ¿Y si las puertas que se cerraron fueron su protección? ¿Y si te está guiando hacia algo más grande de lo que tenías en mente? Mira a José. Él nunca esperó las puertas que lo llevarían a su destino. No esperaba ser arrojado a un pozo por sus propios hermanos. No esperaba ser vendido como esclavo, ni ser encarcelado por algo que no hizo. Si le hubieras preguntado en esos momentos, probablemente habría dicho que su vida se estaba moviendo en la dirección equivocada. Pero cada paso lo estaba llevando al lugar correcto. Lo que parecía un retroceso, en realidad, eran preparativos. Las puertas que pensaba que se le cerraban, en realidad, lo estaban guiando directamente al palacio. Dios a menudo se mueve de maneras inesperadas. Permitirá que las cosas cambien, que las personas se alejen, que los planes se deshagan, no para hacerte daño, sino para posicionarte para algo mejor. Tal vez no lo entiendas en el momento. Puede parecer que estás perdiendo, pero ¿y si en realidad te están llevando a algo mayor? ¿Y si la oportunidad que tanto deseabas era demasiado pequeña en comparación con lo que Dios tiene preparado para ti? Piensa en Ruth. Ella nunca esperó que su vida cambiara de la manera en que lo hizo. Perdió a su esposo, dejó su hogar y siguió a Noemí a una tierra que no conocía. No tenía idea de lo que el futuro le deparaba. Pero mientras se mantenía fiel y seguía adelante, se encontró en el campo de Buz. Caminó por una puerta que nunca esperaba, y el plan de Dios se desplegó ante ella.
Cuando Dios abre una nueva puerta, a menudo requiere un paso de fe. No siempre tendrá sentido. Tal vez no se vea como lo pensaste, pero si confías en Él, si estás dispuesto a soltar tus propias expectativas, encontrarás que entras a bendiciones que nunca imaginaste. El enemigo quiere mantenerte enfocado en lo que no está sucediendo, en lo que no ha funcionado, en las decepciones del pasado. Quiere que creas que nada va a cambiar, que las puertas nunca se abrirán, que siempre estarás atrapado. Pero Dios siempre está trabajando, siempre se está moviendo. Y cuando llegue el momento adecuado, nada podrá detener las puertas que está a punto de abrir en tu vida. Tu trabajo no es forzar que la puerta se abra. Tu trabajo es mantenerte fiel, seguir confiando, seguir creyendo. Y cuando la puerta se abra, sabrás que no fue por tu propia fuerza, sino por la mano de Dios. Mirarás hacia atrás y verás que cada demora, cada puerta cerrada, cada desvío, te estaba llevando exactamente donde debías estar. Porque cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Y cuando te lleva a través de ella, se asegurará de que estés listo para caminar en las bendiciones que ha preparado para ti. Número 7. Un renovado sentido de paz y confianza. Llega un momento en la vida de todo creyente cuando el peso de la preocupación se vuelve demasiado para llevar. El ciclo interminable de miedo, ansiedad y duda agota el corazón y la mente hasta que no queda nada más que agotamiento. Pero Dios nunca quiso que vivieras de esa manera. Él nunca pensó que cargaras con cargas que solo Él puede llevar. Cuando Dios te está preparando para recibir sus bendiciones, a menudo te llevará a un renovado sentido de paz y confianza. La paz no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de dificultades o luchas. Es la presencia de Dios en medio de esas cosas. Jesús nunca prometió que la vida estaría libre de pruebas. Él dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero no se detuvo allí. Continuó con una promesa. Ánimo, yo he vencido al mundo. Ahí es donde se encuentra la verdadera paz. No en circunstancias perfectas, sino en saber que Dios está en control, pase lo que pase. Confiar en Dios no viene de manera natural. Es algo que se construye con el tiempo, algo que crece a través de la experiencia. Muchas personas dicen que confían en Dios, pero la verdadera prueba llega cuando la vida no va según el plan, cuando las oraciones parecen no ser respondidas, cuando la espera se siente interminable, cuando las puertas permanecen cerradas. Es ahí cuando la confianza se convierte en algo más que palabras. Se convierte en una elección. Abraham tuvo que confiar en Dios cuando fue llamado a dejar todo atrás y adentrarse en lo desconocido. No tenía todas las respuestas. No sabía cómo se desarrollaría todo, pero obedeció. Y mientras caminaba en fe, Dios le demostró que era fiel. Cada paso que Abraham dio profundizó su confianza. Cada vez que Dios proveía, la paz de Abraham se fortalecía. Lo mismo es cierto para ti. Mientras más confíes en Dios, más paz tendrás. Mientras más entregues tus miedos, más libertad experimentarás. La preocupación proviene de tratar de controlar cosas que nunca debieron estar en tus manos. Pero cuando entregas esas cosas a Dios, cuando dices, Señor, confío en ti, pase lo que pase, encontrarás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este tipo de paz no se ve sacudida por las circunstancias. No depende de que las cosas salgan como las planeaste. No se basa en tener todas las respuestas. Está enraizada en la naturaleza inmutable de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si ha sido fiel antes, lo será nuevamente. Si ha provisto en el pasado, proveerá en el futuro. Si te has sacado adelante antes, te sacará adelante otra vez. Pedro experimentó esto de primera mano cuando estaba en el barco y vio a Jesús caminando sobre el agua. Tuvo suficiente fe para dar un paso hacia afuera. Mientras sus ojos estaban en Jesús, pudo caminar. Pero en el momento en que se enfocó en el viento y las olas, el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. Eso es lo que sucede cuando quitamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en nuestras circunstancias. El miedo se apodera de nosotros y la paz desaparece. Pero en el momento en que Pedro clamó, Jesús lo alcanzó. Eso es lo que Dios hace por nosotros.
Incluso cuando nuestra confianza flaquea, incluso cuando luchamos, Él sigue allí, listo para levantarnos. Un renovado sentido de paz y confianza no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Se desarrolla a través de pruebas, a través de momentos de entrega, a través de aprender a descansar en las promesas de Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Se construye a través de la oración, a través de la adoración, a través de elegir diariamente creer que Dios está trabajando todas las cosas para bien. Cuando dejas de intentar controlar todo, cuando dejas de luchar y simplemente descansas en la presencia de Dios, descubrirás que la paz ha estado disponible todo el tiempo. Descubrirás que confiar no se trata de tener todas las respuestas, sino de saber que no las necesitas porque Dios sí las tiene. Y eso es suficiente. Cuando Dios te está preparando para recibir sus bendiciones, te lleva a través de un proceso, no para dañarte, sino para formarte, fortalecerte y posicionarte para lo que Él tiene preparado. Permite mayores desafíos y pruebas para refinar tu carácter. Te guía a través de una temporada de espera para enseñarte paciencia y dependencia de su tiempo. Te llama a una fe más profunda, estirándote más allá de lo cómodo, para que aprendas a caminar por fe y no por vista. Te da oportunidades para servir, probando tu corazón y preparándote para administrar mayores bendiciones. Te pide que dejes ir el pasado, liberándote de los pesos que te impedirían avanzar hacia tu futuro. Abre nuevas puertas de maneras inesperadas, demostrando que Él es quien dirige tu camino. Y a través de todo esto, renueva tu sentido de paz y confianza, enseñándote a descansar en Él, pase lo que pase. Cada prueba, cada demora, cada momento de incertidumbre no es en vano. Es parte del plan más grande de Dios. Si te encuentras en medio del proceso, no te desanimes, no dejes que el miedo o la duda te convenzan de que no está pasando nada. Dios está trabajando, incluso cuando no puedes verlo. Él está alineando las cosas a tu favor, moldeando tu corazón, preparando el camino. Y cuando llegue el momento adecuado, liberará la bendición que ha estado preparando para ti todo el tiempo. Confía en Él, mantente fiel, sigue creyendo, porque lo que tiene por delante es más grande que todo lo que has dejado atrás.